Bien, pues empezamos nuestra noche, ya este programa con un invitado muy especial. Estamos con el ex congresista César Combina. Él es de la región Junín y militante del Partido de Alianza para el Progreso. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Buenas noches, Mayra. Buenas noches, amigos de Ancash. Un gusto estar con ustedes y quiero nuevamente agradecer por este espacio que venimos coordinando hace tiempo y que gracias a Dios se ha podido dar. Así es, hace tiempo que queríamos que se dé esta entrevista, ya estamos, no se dio la oportunidad. Hemos visto una posición muy radical de tu parte, César, al punto de incluso solicitar una moción de censura para el presidente Pedro Castillo. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, es una larga historia. Yo tengo una vida dedicada a la lucha contra la organización criminal Perú Libre. Son 7 años de mi vida dedicados a esto. Hemos además organizado y liderado a la oposición regional en segunda vuelta durante congresista. Cuando tuve 1 año y tanto de congresista, nos dedicamos a investigar todo lo que había hecho la mafia por 10 años en mi región. Y posteriormente, en la segunda vuelta electoral, tenía que salir a contarle a todo el Perú lo que significaba Perú Libre, advirtiendo lo que iba a ocurrir, llegando sin un mensaje de campaña, llegando a los ciudadanos a decirles que lo que se iba a instaurar no era un gobierno de un partido político, sino de un gobierno de organización criminal. Todo lo que he dicho durante tantos meses antes y tantos años antes se ha cumplido, y de hecho ahora la Fiscalía de la Nación, 3 fiscalías, la de crimen organizado, la de lavado de activos y la de corrupción de funcionarios, nos da la razón y hablamos de que Perú Libre no es un partido político, sino que una organización criminal. Es por eso que después del diálogo que hemos tenido con más de 20 colectivos que vienen haciendo marchas, haciendo vigilias, luchando contra la corrupción, presentamos esta solicitud a nuestros congresistas pidiéndoles que nos escuchen, que presenten una moción de vacancia con el objetivo principal no de generar la vacancia de Pedro Castillo, pero sí obligarlo a responder, la obligatoriedad de que él vaya al Congreso a defenderse y le cuente al pueblo peruano de dónde salieron los millones para su campaña, por qué se ha dedicado a obstruir la justicia, a obstruir el trabajo serio de la Fiscalía y por qué ha negociado y traficado con las influencias en las Fuerzas Armadas para poner a altos mandos de su confianza y leales a él. Creo que son 3 preguntas que ningún congresista puede responder el día de hoy porque solo lo sabe Pedro Castillo. Y lamentablemente la única forma de obligarlo a responder es con una moción de vacancia. Así es. Bueno, César Combina es un joven de 34 años, para nuestro público que recién se conecta, que viene luchando hace mucho tiempo contra la corrupción y, como él lo llama, ¿no?, contra la organización criminal que viene pues posicionándose, o donde empezó todo esto, César, que es en Junín, en el departamento de Junín, con pues el señor Cerrón, que Vladimir es el que prácticamente funda este partido de Perú Libre y que arma todo esto. Venías tú también hace mucho tiempo haciendo esta denuncia o levantando la voz sobre la dirección de transporte también de ese departamento, ¿no? Luego se pudo ver que eso era una mafia prácticamente. Sí, y de verdad que para mí es muy sorprendente porque inclusive hemos acudido durante muchos años a canales de televisión nacional, como por ejemplo ATV, a Canal N, a RPP, y cuando presentábamos las pruebas nos miraban y básicamente por ser de provincias no nos hacían caso. Nos decían, bueno, así pasa pues en las regiones, hay mafias, hay mafia en el transporte, pero no solamente hay en eso. La organización criminal Perú Libre se integra por más de 10 mafias. Hablamos de los dinámicos del centro en transportes que negociaban cada brevete emitido en la región Junín. Era negociado, 2.500 soles por cada brevete. Hablamos también de los galácticos del centro en el sector educación. Cada profesor tenía que colaborar con plata al partido, si no lo votaban
o lo mandaban más lejos de su ciudad de origen para que se aleje de su familia, sufra más y aprenda a que se le tiene que pagar una cuota a Vladimir Cerrón para estar cerca de su familia. También hablamos de la Gran Familia, otra organización criminal dedicada al sector salud, que robó todo el dinero de la pandemia y que además tercerizó el trabajo de los médicos. En Junín no hubo médicos contratados, todos eran tercerizados para cobrarle su cupo y su diezmo. Y además hablamos de los Zetas, que es una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos. Entonces, son muchas organizaciones, el Club de la Construcción, Odebrecht también estuvo en la región Junín, entonces son muchas mafias que confluyen en una gran mafia que se llama Perú Libre. Esto lo advertimos y ahora yo sí siento mucho orgullo porque la Fiscalía ha tomado todas nuestras pruebas y nos defiende. Lo que sí me preocupa es que el Congreso no se dé cuenta que Pedro Castillo es el principal promotor y defensor de esta mafia. Tenemos que abrir los ojos, no podemos estar ciegos y hay que apoyar a la justicia porque finalmente la Fiscalía, después de 10 años, está haciendo lo que nunca hizo. De verdad que la historia que tú nos cuentas, César, se nos hace muy conocida. No sé si tú has podido, en el tiempo que has estado me imagino. saber que somos una de las regiones más ricas, pero también más corruptas, ¿no?, del país. La región Ancash, y con mucha vergüenza y pena lo digo, tenemos 5 gobernadores tras las rejas. El gobernador regional actual está denunciado por presuntamente ser parte de una organización criminal y hasta el momento no tenemos ni siquiera respuesta de nuestros 5 congresistas. Entonces, como es provincia, también escuché lo que te habían dicho en algún momento, ¿no? Como es provincia, en todos lugares hay corrupción, sí señores, pero si no acabamos o no aplacamos o no empezamos con esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y sí es cierto, y lo recuerdo muy bien, tú venías ya hace mucho tiempo cuando estabas en el periodo 2020-2021 pronunciándote fuertemente sobre lo que estaba pasando. No se escuchó en ese momento como se debió escuchar, es más, se tuvo que llegar hasta extremos, como lo vemos en estos momentos, para poder decir, pues algo está pasando, ¿no? O que las pruebas ya mismas hablen por ello. Tú hace unos días, fuiste al Congreso, te acercaste para hablar con algunos parlamentarios y presentar esta moción, César. Sí, Mayra, creo que lo más importante que pueden hacer los ciudadanos en estos momentos, uno es no quedarnos callados y 2 es ser propositivo. Fácil es quejarse y atacar a los parlamentarios, pero el Parlamento, inclusive los congresistas de Perú Libre, representan a todos los ciudadanos. El Ejecutivo no, el Ejecutivo representa un porcentaje que ganó las elecciones, pero el Parlamento sí nos representa a todos. Entonces, democráticamente, acudimos con 20 colectivos a presentar una moción, una solicitud de moción de vacancia, que básicamente lo que es pedirle a nuestros congresistas que nos escuchen, que presenten una moción de vacancia sustentada en 3 pedidos muy básicos. El primero es que Pedro Castillo, entre la primera y segunda vuelta, cometió el delito de financiamiento ilícito de campaña. Pinturita, Arturo Cárdenas, Richard Rojas financiaron con la plata de los dinámicos del centro la campaña presidencial de Pedro Castillo. Entonces, por cada sol que se le cobraba a los transportistas de la región Junín, que se derivaba en corrupción y extorsión, se hacía un mitin, se pagaba un polito, se hacía una pinta, y eso configura el delito de financiamiento ilícito de campaña. En segundo lugar, hablamos de la obstrucción de la justicia. Habían dos testigos claves que la Fiscalía, a cargo de Rafael Vela, quería interrogar. Hablamos de Arturo Cárdenas, Pinturita y Richard Rojas. Los 2 desaparecieron porque Pedro Castillo les dio todas las facilidades. Eso se llama obstrucción a la justicia y son 10 años tras las rejas. Y eso también Pedro Castillo tiene que responder en el Parlamento. Y la tercera situación es el caso de las Fuerzas Armadas, en donde ha habido un tráfico de influencias grosero. Yo creo que Vladimiro Montesinos está bien en prisión porque hizo lo que no debió hacer: meterse con las Fuerzas Armadas y ser un delincuente. Si nosotros seguimos ese mismo razonamiento jurídico, Pedro Castillo no puede ser presidente, debe estar tras las rejas, porque tú no te puedes meter a negociar con los generales de las Fuerzas Armadas pidiéndoles lealtad cuando la Constitución dice que solo son leales a la Constitución y al Estado de Derecho. Entonces, son 3 cosas muy claras. Hemos hablado con los señores congresistas, pero nuevamente repito, lo nuestro es un pedido ciudadano. Lo hacemos en la mayor de la humildad
y sabiendo que nos pueden decir que no, pero lo que no quiero que nos digan es que la ciudadanía se quedó callada y fue cómplice. Ellos en estos momentos tienen nuestras cartas, tienen el sustento legal para traer a Pedro Castillo al Pleno. Si no lo hacen, será su responsabilidad, porque los ciudadanos estamos hartos de tener un Congreso que no tenga pantalones. Muy bien dicho, de verdad, César, y es admirable y valiente la posición en la que estás en este momento, porque sabemos que también has sido víctima de amenazas, que has tenido que en algún momento pedir asilo político en España y que has vivido una serie pues de intimidación y muchas cosas para tu persona y también para tu familia. Y decir en este momento que la crisis política en la que estamos sería peor si es que se pide una moción de vacancia, ¿qué nombre le pondrías tú al decir eso? Eso es una complicidad, eso es ser aliado de la organización criminal. ¿Y por qué lo puedo decir con esta convicción y con estas palabras? Es por lo que tú has señalado. Porque mientras que otros, éramos 130 congresistas en el periodo pasado, se quedaban calladitos y buscaban negociar por lo bajo con Pedro Castillo, yo salía a dar la cara y a mí me amenazaban, a mi esposa la amenazaban y a mi hijo de 1 año lo amenazaban. Tuve que irme a España, dejarlos allá, separarme de mi familia para volver a hacer vida política luchando contra esta mafia. Creo que no se lo deseo a nadie y ustedes lo saben en la región Ancash cómo es pelearse con una mafia y que a muchos los quieran callar. Otros se quedan callados y dicen no, no pasa nada, pero cuando tú llegas a tu casa y te encuentras cartitas diciendo calla porque los soplones se mueren, o te mandan mensajes de WhatsApp diciendo lo único que falta es que tengas en la boca una bala, o cuando tú estás en televisión que llamen a tu esposa a amenazarla diciendo que me van a esperar fuera del canal. Esas cosas no se las deseo a nadie, ni siquiera al señor Pedro Castillo, ni siquiera al señor Vladimir Cerrón. Es por eso que tenemos que hacer esta lucha diciendo la verdad. Yo sé que a mucha gente le puede chocar. En Ancash ha habido mucha gente que ha confiado en Perú Libre. Y ellos, y quiero decirles eso abiertamente, ustedes que votaron por Perú Libre no son el problema. Ustedes son mis hermanos y ustedes son peruanos. Ustedes no tienen ninguna responsabilidad. Quien tiene que responder y quien sí es el problema se llama Pedro Castillo Terrones y tiene que salir de Palacio de Gobierno. Así es, y decías hace un momento, ¿no? Hay que ser valiente para hacer eso. Nosotros sí lo sabemos, César, te comento que también estamos contra la corrupción en una lucha frontal con nuestra región, contra las presuntas organizaciones criminales que hay, que están denunciados, y también recibimos algunas amenazas, pero acá estamos dando la cara y no le corremos a nadie, porque cuando sabes que estás haciendo bien las cosas, no te callas o no sabes guardar silencio cuando hay que levantar la voz. ¿Crees que este Congreso no está a la altura? ¿Crees que este Congreso de repente tiene algún poco de respeto, es muy blando, o tendría incluso miedo de que a ellos lo puedan vacar, que puedan pues no disolver el Congreso ante un enfrentamiento con el presidente? ¿Crees que ese sea el problema de los congresistas? Creo que los congresistas tienen un problema de comprender a Perú Libre. Y no lo van a comprender hasta que de verdad nos escuchen. A mí me encantaría que los congresistas de Ancash, que los congresistas de Lima, que los congresistas de Loreto puedan ir a mi región, puedan ir a Junín y así en Jauja preguntar qué cosa es Perú Libre. Si alguien les dice que es una organización política, yo me quitaría el sombrero, pero tengo 100% de convicción que todos, desde el taxista, el mototaxista, la señora del mercado y el señor que tiene en el restaurante, todos les van a decir que son unos delincuentes, porque lo son. Y la justicia peruana lo ha corroborado hasta en 3 ocasiones en el caso de Vladimir Cerrón, hasta en el Tribunal Constitucional. No hay duda. Entonces, hacen mal los congresistas de pensar que ellos son políticos. No. Son delincuentes y con los delincuentes no se negocia, no se convive y no se pacta, no se les da tregua. A ver, ¿ustedes qué cosa quisieran? Que cuando ustedes vayan a denunciar a la comisaría a alguien que ha entrado a su casa a robarse algo, ustedes van a la comisaría y el comisario les dice, calma, ¿por qué no vas a hablar con él? Tómate una cervecita, todos somos vecinos. ¿Ustedes quieren esa respuesta? No. Yo quiero que mi policía salga y me diga dónde está el ladrón, vamos a agarrarlo, vamos a procesarlo y vamos a defender
la ley peruana y a las familias decentes. Eso es lo que tiene que hacer un policía, y eso es lo que decía un fiscal, y eso es lo que debe hacer un congresista también. El congresista no tiene por qué estar tomándose fotitos para caerle bien a un delincuente. Tiene que estar del lado de los peruanos de bien. Entonces, hemos hecho esta solicitud, Mayra, con el mayor de los respetos. Entiendo que hay gente que todavía no comprenda que Perú Libre es una organización criminal, pero ¿saben cuándo lo van a comprender? Cuando estos delincuentes cierren el Congreso. Quizás cuando los 130 congresistas no puedan tener ningún derecho y aprendan que esta organización criminal es una delincuencia organizada, recién se darán cuenta. Y lo peor es que esa fecha ya será demasiado tarde. Prefiero yo ser el loco que advierta, que llame la atención, que deje su cartita, que genere algún problema, que genere incomodidades, a que luego todos nos miremos y digan, ah, bueno, César se quedó callado. Yo no. Yo quiero que mi hijo, que mi familia, que mi región me recuerde como alguien que habló cuando se tenía que hablar, que perdió lo que tenía que perder, porque en estos momentos estoy perdiendo no solamente el tiempo con mi familia, sino estoy perdiendo tiempo con mi empresa. Yo soy un empresario del turismo y en lugar de estar dedicado a esto, me dedico todo el día a luchar contra la mafia. Hago mis papeles, hago mis denuncias, voy a la fiscalía, voy al Congreso, tengo reuniones, pero no me interesa porque siento que mi patria vale más. Y espero que ese sentimiento también existe en Ancash, aunque sea de los que ahorita seamos poquitos, porque al final, cuando todo caiga, seremos millones. Así será, y así es. Créeme que también hay habemos algunos locos acá en Ancash que también estamos luchando contra la corrupción que también tenemos ese sueño dorado de darle oportunidades a nuestra región, a nuestra población, que queremos un despertar con un desarrollo en esta hermosa región que ha sido tan golpeada por muchos años contra la corrupción y que tiene todo para desarrollarse y no lo hace. Necesitamos, ¿cuántos, César? 26 congresistas valientes que no le pesen nada para que puedan de esta manera firmar la moción de censura. Sí, necesitamos 26 congresistas valientes y aprovechando que estamos en Ancash, me gustaría hacer el mismo pedido que hoy día hice en Huancayo, en mi tierra, al congresista de gobierno. Se lo hice el hermano de Vladimir Cerrón. Quien nada debe, nada teme. Deja que tu congresista, que tu presidente vaya al Congreso a dar la cara a Valdemar. Se lo dije hoy día en la capital de mi región, Huancayo, y hoy día se lo digo a la congresista Portalatino. Señora Portalatino, firme la moción de vacancia, quien nada debe, nada teme. Si son el gobierno del pueblo, sabrán qué responder. Si usted le tiene miedo a la verdad, créame que también va a terminar embarrada con este gobierno. No caiga, señora Portalatino. Sea inteligente y sobre todo valiente a favor de las causas populares. Si usted dice ser una defensora del pueblo, esperamos su firma y que sea parte de las 26. Estamos enviándole, Mayra, esta solicitud a los 130 parlamentarios, incluidos los de Perú Libre, porque creo que de verdad, si alguno de ellos se recuerda de sus electores, firmará. Tarde o temprano, la mafia, quizás no hoy, quizás no mañana, pero tarde o temprano la mafia siempre cae, y ustedes lo saben en Ancash. Alguien que parecía intocable cae, alguien que parece poderosísimo cae. Todos los mafiosos siempre caen. Y ojo, que cuando caen se llevan a mucha gente. Mi mayor recomendación a los de Perú Libre es que zafen cuanto antes de cualquier responsabilidad, porque así como en Huancayo hasta Vladimir Cerrón terminó preso, también ocurrirá aquí en este caso. Ya que estás en Lima, César, te invito a darle ese mensaje a nuestra congresista Kelly Portalatino, que se ha olvidado que ha sido elegida por la región Ancash, no aparece por acá, no conoce, creo, las necesidades que tiene esta región y mucho menos da entrevista a nuestra región. Pues la vemos dando entrevistas por Willax, por otros canales nacionales, pero no aparece por esta región, así que no podemos darle ese mensaje. Esperemos que desde Lima nos esté al menos viendo y se entere los problemas de su región o que existe una región acá. A tu pedido, César, esa moción, queremos escuchar al presidente y queremos saber cuáles son las respuestas. ¿Qué respuestas crees tú que podría dar sobre el financiamiento de su campaña? ¿Quién crees tú que lo financió? Porque tú sabes que un sueldo de profesor no es mucho. Entonces no se podría hacer una campaña con un sueldo de maestro. En el caso del financiamiento ilícito de campaña, yo me sostengo y respaldo al 100% la posición de la Fiscalía.
especialmente la Fiscalía de Crimen Organizado. Se desarrolló un gran entramado de organizaciones criminales, entre ellas Dinámicos del Centro, sobre todo, que era la caja chica, que generaba recursos desde la corrupción y los inyectaba en la campaña. Hay también mucho dinero legal, es decir, de empresarios, de colaboradores, y eso es normal. Pero basta que un solo sol de Pinturita o de Waldis Vilcapoma o de cualquier Dinámico del Centro haya entrado a esa campaña y que Pedro Castillo lo haya sabido para que se configure el delito. Pedro Castillo, además, cuando fue a pedir ser candidato de Perú Libre, llegó con una mano atrás y una adelante. Su misma esposa, en el programa de Lucar, admitió que ellos no tenían plata para el financiamiento de la campaña. Por tanto, no hay forma que el señor Pedro Castillo diga esto ya ha quedado bastante claro. Entonces, el caso del financiamiento ilícito de campaña es muy fuerte, pero además se complica con un tema que es aún peor. Algunos colaboradores eficaces de la Fiscalía, como el señor Eddie Villarroel, alias Hacha, ex terrorista, narcoterrorista de Sendero Luminoso en el Brain, confirmarían que no solamente fueron los Dinámicos del Centro y la platita de la corrupción, sino que la plata de la droga y del narcotráfico en el Brain, que colaboró en esta campaña. Entonces, el señor Pedro Castillo tiene muchísimo que responder, y esto creo que es de demasiado interés nacional. Yo no podría, creo, pensar que ningún congresista justificaría a un presidente que haya sido financiado por corruptos y narcotraficantes. La verdad que esto, el pedido que tú estás yendo es ir por el lado regular prácticamente, ¿no? Es ir por lo que se debe ir, por cómo se debe ir, porque no vamos a esperar, como lo decías tú hace un momento, que pues disuelvan el Congreso. Esto es lo que se debería hacer, ¿no? Que vaya el presidente, sustente ahora, y si no tiene sustento, y si no tiene alguna explicación, ¿no? Y si no puede sustentar cómo fue el financiamiento, ¿qué pasaría? Se vaca al presidente de todas maneras. Claro, en este caso yo sí confío plenamente que el señor Castillo no tiene la menor forma de demostrar el financiamiento de su multimillonaria campaña, y que los congresistas que el día de hoy están dudosos de la vacancia, como los de Alianza para el Progreso, los de Acción Popular, los de Somos Perú, parte de Avanza País, van a terminar apoyando una vacancia, porque con esas, sin tener respuestas de quién te financió, o teniendo respuestas que te financió la corrupción y el narcotráfico, es claro que alguien votaría por la vacancia. Pero lo más importante de esta solicitud es que el financiamiento ilícito no solamente alcanza a Pedro Castillo, sino también a la señora Dina Boluarte, que fue parte de la fórmula presidencial. Entonces, con esta opción, Perú Libre dejaría todo el Poder Ejecutivo, no hay forma de que se quede la señora Dina Boluarte, y el Congreso elegiría temporalmente a un presidente, así como Sagasti, así como Paniagua, temporalmente un presidente hasta la convocatoria de nuevas elecciones en menos de 9 meses. Creo que es una salida salomónica. Las nuevas elecciones no cambian la configuración del Congreso, solo sería para presidente. Es una salida salomónica a un momento de crisis muy duro, porque Pedro Castillo se está dedicando más a defenderse legalmente que a gobernar. Hemos escuchado los 100 primeros días en Ayacucho una vergüenza total, diciendo de que recién va a cumplir alguna obra, va a vender el avión presidencial, como si eso nos interesaría. A mí no me interesa si vende o no vende el avión presidencial, me interesa si cumplió con poner una planta de oxígeno en Chimbote, una planta de oxígeno en el Callao, una planta de oxígeno en Chancay, en Guarmey, como él se comprometió, porque prometió más de 100 plantas de oxígeno gratuitas y ninguna las ha puesto. Prometió 1000 camas UCI y ninguna la ha puesto. Prometió regresar a las clases en 100 días y ya son 100 días y nadie regresó a las clases. Mintió descaradamente. Entonces, el señor Pedro Castillo... También dijo que no cobraría su sueldo, ¿ah? Y bueno, dijo que no cobraría el sueldo y ya sabemos que lo está cobrando. Entonces, creo que el señor Pedro Castillo en estos momentos le está haciendo más daño al Perú que una posibilidad de vacancia presidencial, que creo que sería además una salida salomónica a una crisis que nadie quiere. El día de hoy, quien votó por Pedro Castillo o quien no votó por Pedro Castillo es más pobre que hace 100 días. Así es.
César, ¿quién es Vladimir Cerrón para ti? Vladimir Cerrón es el jefe de la mafia. Él fue educado en Cuba, fue enviado al Perú como agente del Partido Comunista Cubano para promover un partido comunista marxista-leninista en el Perú. Él llegó con esa visión política, un joven soñador de ultraizquierda, pero en el camino, cuando entró el 2010 como presidente regional, recibió la visita de Odebrecht y la gente de Odebrecht ya ha declarado que le dieron el inicio de sus 15,000 primeros dólares en mano. Es allí donde ese Vladimir Cerrón, rojo, izquierdista, pero idealista, cambia a ser un criminal. Y a partir de allí comienza la terrible historia de mi región, donde se han perdido más de 1.500 millones de soles. Tenemos más de 30 mega obras paralizadas, hospitales, carreteras, puentes, saneamientos integrales que no existen. Simplemente nadie los ve. Entonces se robaron la plata por montones y esa es la responsabilidad de Vladimir Cerrón. Hoy dirige el gobierno, cogobierna con Pedro Castillo y aunque tiene una posición más radical que Pedro Castillo, termina siendo socio de la misma mafia y termina sosteniendo un gobierno que es de organización criminal. ¿Cómo consideras tú este gobierno, César? Este gobierno es uno de los, además vamos a quedar en el libro de historia internacional como uno de los pocos gobiernos de organización criminal del mundo. ¿Por qué hablamos de esto? Usualmente tenemos dos tipos de gobierno, las dictaduras y las democracias. En el gobierno democrático entra un partido político y gobierna con su partido político, su ideología puede ser de derecha, de izquierda, social cristiano, socialdemócrata, socialista, liberal, etcétera. En los gobiernos de dictadura, usualmente es dictadura militar, que también puede ser de derecha o de izquierda, o más teocrática, como el caso de los musulmanes. Pero en el mundo solo hay dos gobiernos donde donde una organización criminal gobierna el Estado. Hablamos de Afganistán, que tiene la organización criminal talibán, terrorista talibán, que también está metida en los narcóticos del opio, como el grupo que gobierna, y el Perú. Entonces, estamos en un récord histórico bien vergonzoso y esto es muy peligroso, no solamente por el hoy, sino sobre todo por el mañana, porque cada día que pasa va a ser más dañino para el Perú. Y cada día que pasa, el Perú se viene abajo y tiene más necesidades, más pobreza. Un país para tantas personas que lo necesitan todavía no puede o no encuentra ese camino del desarrollo, ¿no? Y eso es triste, lamentable, con tanta corrupción. Nosotros desde acá, desde Ancash, te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, te cuide muchísimo. Tenemos a un amigo, no sé si lo permites, César Ronald Contreras, él es abogado, ha sido procurador anticorrupción, también viene en la lucha contra la corrupción, me escribe por interno, sí, puede hacerte una pregunta, no sé si podríamos claro, sí, con todo gusto. Minutos. ¿Sí, se puede? Sí, claro. Perfecto, entonces, a ver, tenemos a Ronald Contreras en la videollamada. Ya, vamos a llamarlo. A ver, Ronald, si nos contestas enseguida. Señor director, si me da el micro, por favor. Mayra, si me das unos minutos antes de que entre nuestro amigo Ronald, yo sí quería decir que lamentablemente las mafias se agarran como si fueran garrapatas, como si fueran parásitos de gobiernos regionales exitosos, que podrían ser exitosos por sus recursos. Lo mismo que vivió Junín, ustedes lo vivieron antes en Ancash, y mi total solidaridad para el pueblo ancashino, que merece una región libre de la corrupción. Tenemos muchos años que no podemos salir de esto, César. Tenemos 5 gobiernos regionales tras las rejas, mucho dolor y mucha pobreza en esta región tan rica que todavía no logra desarrollarse. No, bueno, este canal es el canal del pueblo, nosotros abrimos las líneas para la población, mientras nuestro productor enlaza a Ronald, vamos a recibir una sola llamada, a ver qué está, que nos llama. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama, por favor? Jorge. Sí, lo escuchamos, señor Jorge. Sí, me gustaría preguntarle a caballero, ¿cómo puede bloquear los nombramientos que está haciendo el Estado cuando no cumplen los perfiles
haya bloqueos que pueden hacer ahí. Gracias. Gracias. ¿Lo escucharon? ¿Escuchaste, Sí. César? No pude Sí, escuchar. perfectamente. Bueno, no tuve retorno. Y yo agradezco al señor Jorge que llamó, porque esto es parte del guión aprendido de Perú Libre. ¿Qué cosa hizo Perú Libre contra el gobierno regional de Junín? Destruyó los ROF y MOF, el reglamento de organización y funciones y el manual de organización y funciones. Esto para poder meter a sus trabajadores de forma libre y de forma abierta, sin pasar por concurso público y sin pasar por perfiles. Entonces, esto ya lo hemos vivido antes, es una forma de copar el Estado y está mal, sin duda. Lamentablemente, a mí me sorprende que todavía la Contraloría no haya marcado una posición inclusive para los ministros, porque hay ministros que no cumple, es más, el famoso Bruno Pacheco, el secretario general de Palacio de Gobierno, no cumple el perfil mínimo para estar allí. La asistenta de la primera dama, que cobra 19,000 soles mensuales, tampoco cumple un perfil mínimo. Entonces, realmente en el gobierno nos estamos llenando de cualquier persona solamente porque le digan sí señora Vladimir Cerrón y a la mafia, y eso no puede ser un Estado. Creo que ya nuestro gobierno tiene que entender, y muchos gobiernos, y sin que se sientan ofendidos, y no lo voy a decir no solo por esto, que no están gobernando una chacra, sino un país con muchos problemas, muchas dificultades, y que necesita pues líderes que puedan encaminar, enrumbar un país con muchas dificultades, ¿no? Que tiene todo para poder salir adelante, pero que no ha tenido hasta el momento la capacidad de un buen presidente que pueda hacer un buen trabajo. Tenemos, señor director, a nuestro amigo Ronald Contreras. A ver, Ronald, ¿nos escuchas? Porque finalmente ellos se van a lavar las manos y terminan ensuciando casas ajenas. Bien, con toda la razón y como decía nuestro amigo Ronald, apoyamos esta lucha, esta causa. Vamos juntos, César, vamos juntos a luchar por la corrupción, por un país limpio y por un sueño donde se pueda gobernar por la diferencia y por unas oportunidades nuevas para nuestros niños y nuestra población. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, César. Muchas gracias, Mayra. Un fuerte abrazo a Ronald y un fuerte abrazo a todos los que nos están sintonizando. Yo solo quiero finalizar diciéndoles lo que tú estás señalando. Necesitamos avanzar a la unidad. Cada paso de división fortalece a la organización criminal. No importa quién haya votado por quién haya votado, no importa si eres del color azul, rojo, amarillo, verde, lo importante es que en estos momentos estemos juntos para luchar contra la organización criminal y en favor siempre de la justicia peruana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Un fuerte abrazo. Gracias.